No voy a hablar de alergia a proteína de leche de vaca. La idea fundamental de esta revisión es de alguna forma ponernos de acuerdo en un lenguaje que utilizamos todos los días los médicos pediatras. Yo soy médico pediatra y probablemente no tenemos un acuerdo razonable en los términos diagnósticos que deberíamos tener absolutamente claros. Por tanto, la presentación le he volteado un poco, no es un manejo terapéutico. El manejo terapéutico de alergia a proteína o a lo que fuera implicará básicamente el retiro del producto que está generando alergia, y eso me hubiera tomado exactamente 30 segundos decirlo. Lo que quiero conversar con ustedes es un tema un poco más, probablemente un poco más profundo de esta historia. Y lo que vamos a tratar de conversar a esto durante los próximos minutos es ¿dónde busco información? En realidad, cuando usted busca información de alergia alimentaria, lo que va a encontrar como pediatra son libros de libros y libros y paquetes y cantidad de problemas acerca de alergia a proteína de leche de vaca. Cuando usted busca información de alergia alimentaria, lo que va a ir encontrando son historias que va a ir construyendo en base a lo que se dijo hace varios años, en lo que se menciona ahora y lo que probablemente venga para el futuro. Alergia alimentaria es un campo absolutamente nuevo para nosotros los pediatras porque constituye un motivo de revisiones con frecuencia. Y por tanto, cuando uno establece que de lo que quiere hablar es de alergia alimentaria, lo siguiente que nos pondríamos de acuerdo es qué cosa es un alimento. Obviamente, qué cosa es un alimento se van a sorprender. Ustedes, pido disculpas porque está en inglés, buena parte de la presentación está en inglés. Cuando usted se pregunta qué cosa es reconocido como la categoría de alimento, la historia pasa porque la Coca-Cola es un alimento, porque los chicles son alimento, porque lo que sean food aditivos son alimentos y son reconocidos así en los Estados Unidos, y por tanto nos toca aceptar que buena parte de estos productos que antes nos hemos resistido a creer que eran alimentos son reconocidos ahora como tal. Lo otro importante es que nosotros los que hacemos enfermedades digestivas debiéramos construir, cuando hablamos entonces de manifestaciones digestivas de alergia alimentaria, debiéramos construir en base a 6 o 7 síntomas todo un conjunto de enfermedades. Es posible construir síndromes o enfermedades teniendo simplemente que buena parte de nuestros chicos tienen alguna de estas 6 cosas. Tienen náusea, tienen vómito, tienen dolor de barriga, tienen diarrea, dolor abdominal y compromiso en el peso. Esos son todos los síntomas que existen en enfermedades digestivas. Y uno dijera, ¿es posible construir una combinación de todas estas cosas y generar términos de enfermedad? Eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer. Y lo segundo importante de esta noche es que queremos agregar a todos estos síndromes que vamos a tratar de construir, el aproximarlos a si están relacionados a inmunoglobulina E, si no están relacionados a inmunoglobulina E, y lo siguiente será aquellos cuadros mixtos o combinados. Por tanto, la idea es construir en base a alguna publicación conocida. Esta publicación conocida, como he tomado del año 2015, básicamente lo que pretendía demostrarnos era lo que eran reacciones adversas, eso lo saben todos, algunas son alérgicas y otras no, pero cuando nos concentramos en las que son fundamentalmente relacionadas con condiciones inmunes y nos preguntamos aquellas que dependan de food allergy, entonces lo que vamos a tener son básicamente 4 columnas. Una primera columna en donde el síntoma fundamentalmente va a ser eso, náusea, vómito y diarrea, nada más. Pacientes que tienen náusea, vómito y diarrea, y a estos pacientes son categorizados como dependientes de inmunoglobulina E. Recuerden, la presentación va dirigida al entusiasmo que podamos ir teniendo por saturar a nuestros pobres pacientes con pruebas de laboratorio. La intención de la presentación va orientada en demostrarnos cómo la mayor parte de veces el sentido común es suficiente para establecer diagnósticos suficientes y no andar pinchando a todos los chicos y haciendo gastar a las familias una cantidad enorme de dinero en pruebas de laboratorio que no son necesariamente ni certeras ni confiables. La segunda columna, la que está marcada acá, ya nos habla de un tipo diferente de condición. La primera eran alergias mediadas por inmunoglobulina E. La segunda columna, la que está marcada en rojo, son aquellas que no son mediadas por inmunoglobulina E. Y por tanto, si no son mediadas por inmunoglobulina E, por favor,
liberen a las familias de los pinchazos y las pruebas en sangre en donde queremos dosar inmunoglobulina E de todas las formas posibles. Esta tercera columna es una columna en donde ya interviene la probabilidad de que exista alguna condición combinada. Condición combinada que implica, obviamente, es mediada por células y también mediada por inmunoglobulina E. Y por tanto, esta tercera columna tiene un apellido diferente. Estas son las enfermedades que dependen mucho más de eosinófilos. Por tanto, estas enfermedades gastrointestinales eosinofílicas son condiciones de enfermedad que debiera manejar en absoluto las personas que tengan experiencia en manejar esto. Y por tanto creo que los gastroenterólogos deberían manejar estas condiciones. La cuarta columna, básicamente referida, es a la enfermedad celíaca, en donde la inmunoglobulina no participa mucho, en donde existen otras inmunoglobulinas y otras condiciones de las cuales no vamos a conversar esta noche. Por tanto, entonces, si nos vamos a ceñir al manejo de alergia alimentaria y nos vamos a concentrar en la primera columna en donde debería estar mediada por inmunoglobulina E, estas condiciones son fácilmente identificables. Chicos que comieron algo y terminaron vomitando o presentaron vómito y diarrea, y esta condición es básicamente la que van a presentar. Algunos otros niños presentan edema perioral, otros chicos presentan probablemente urticaria y síntomas respiratorios. Y por tanto, buena parte de estos niños que abarcan esta primera columna son pacientes que debieran ser identificados claramente para poder diferenciarlos de los demás. Y por tanto, la primera diferencia que deberíamos creer es que estos niños tienen síntomas respiratorios o síntomas cutáneos asociados la mayor parte de veces. Laringoespasmo, espasmo bronquial, urticaria, escuchamos una muy buena conferencia de urticaria, picazón. Esas historias deberíamos identificar para poder categorizar estos pacientes como de esta primera columna. Y lo otro importante es el tiempo. Estos niños de esta primera columna que dependen de la inmunoglobulina E necesariamente tienen que presentar los síntomas antes de una hora de haber ingerido el producto. Por tanto, síntomas respiratorios o de piel asociados, número 1, y número 2, que debiera haber tenido una relación temporal importante, menos de una hora de la ingesta del producto, y eso es lo que establece obviamente este grupo de condiciones de alergia. Estos otros tipos de condiciones de alergia que no son relativos a inmunoglobulina E, tienen obviamente características que los van a diferenciar. Lo primero, no existe esta premura de una hora, ocurren después de la hora, entre una hora y 3 horas, y habitualmente no tienen síntomas respiratorios ni de piel asociados. Y esto es importante recordar. Los primeros, los asociados con inmunoglobulina E, esos tienen problemas de piel. Esos tienen la inmediatez. Estos otros, los que no están asociados con inmunoglobulina E, se hacen notorios después de una hora, habitualmente en la tercera hora, y lo otro más importante es que no tienen síntomas respiratorios ni cutáneos asociados. Y por tanto, entonces, si nos dijéramos, si este grupo de individuos que no tienen relación con inmunoglobulina E, los pudiéramos categorizar de una forma diferente, lo que fuéramos encontrando es que no tienen, por tanto, inmunoglobulina E asociados, y lo que a este grupo recientemente deberían llamársele, que son los grupos llamados como de alergia alimentaria gastrointestinal. Y por tanto, lo que era food allergy, es decir, todo este gran marco que vimos hacia un lado, con este otro grupo, que son grupos de niños que ya tienen una categoría especial, gastrointestinal food allergy, son dos condiciones que deberían manejarse en forma absolutamente diferenciada, y al gráfico original que les presenté deberíamos obviamente encasillarlo ahora sí con un entablado que dijera alergia gastrointestinal. Y por tanto, estos pacientes que tienen alergia gastrointestinal, debiéramos los gastroenterólogos tener de alguna manera participación, porque la mayor parte de ellos no necesitarían pruebas de pinchazos, no necesitarían dosajes de inmunoglobulina E, lo que necesitaríamos será simplemente el sentido común y alguna que otra vez una biopsia intestinal para establecer estos diagnósticos. ¿Cuál es la historia de la alergia alimentaria? La historia de la alergia alimentaria es básicamente de una confusión extrema. Han sido 10 revisiones históricas, esta es la primera que se publicó por el profesor Scherer en Pediatrics. Han sido muchas confusiones las que han venido cambiando de nombres y que probablemente este cambio sucesivo de nombres nos ha llevado a esta situación en donde no sabemos ahora cómo ubicarnos. Y por tanto, la idea de la presentación es tomar de alguna forma
publicaciones muy recientes que nos ubiquen a todos, pediatras y gastroenterólogos pediatras, en una condición que pudiéramos tener el mismo idioma. Y por tanto, estas dos columnas, aquella construida en celeste y aquella construida en rosado, nos van poniendo en situación de absoluta claridad de que lo que tenemos, por tanto, es un grupo en donde media básicamente celular, no tiene que hacer nada con inmunoglobulina E, lo celeste, y lo otro es combinada inmunoglobulina E y mediada por células. ¿Por qué lo importante de este gráfico presentado? Porque aquel grupo que está en rosado y que son básicamente pacientes que tienen de alguna forma un efecto combinado de inmunoglobulina E y mediado por células, son todas estas las condiciones de las gastroenteritis eosinofílicas: esofagitis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica, colitis eosinofílica, y para establecer este diagnóstico necesitamos de un gastroenterólogo que nos tome una biopsia. Es decir, esto no se diagnostica por pruebas séricas, esto se diagnostica porque el paciente llegó a su condición de enfermedad vomitando, con diarrea, sin manifestaciones de piel, sin manifestaciones de urticaria, sin manifestaciones respiratorias, con tiempos de enfermedad mayores de 1 hora antes de ser la condición, y pudieran ser condiciones agudas los de este lado o crónicas los de este otro, pero que terminan necesariamente en la condición de necesitar una biopsia para poder establecer el diagnóstico. Una biopsia del esófago, una biopsia intestinal que debería preferentemente ser del yeyuno, o una biopsia del colon en donde debiéramos encontrar un número crítico de eosinófilos entre 15 o 20 según cada localización que podamos ir teniendo. Por tanto, entonces, cuando nos vamos discutiendo acerca de esta alergia gastrointestinal, lo que nos va a resultar difícil es entender estos nombres que están escritos en inglés con un nombre absolutamente largo. Y las entidades que vamos a tener son, por ejemplo, alguna que deberíamos llamarla como síndrome de enterocolitis, otra que debería ser como una proctocolitis, otra como una enteropatía, y los desórdenes asociados a la condición eosinofílica que les hago mención. Por tanto, entonces, estas entidades, identificadas de esta manera, debiéramos entonces encasillarlas en donde les corresponde. Son condiciones no mediadas por inmunoglobulina E. Ahí tienen todos los síndromes que hemos identificado hace un momento. La siguiente columna son las gastroenteritis eosinofílicas, en donde la necesidad no es bioquímica, no es de pruebas serológicas, es básicamente enmarcada por biopsias. Y por tanto, cuando hablamos entonces del síndrome de enterocolitis, o de la proctocolitis, o de la enteropatía inducida por proteína, lo que nos va quedando claro es que estas condiciones no son mediadas por inmunoglobulina E. Estas otras tendrán parte de su presentación de inmunoglobulina E, pero su diagnóstico básico no es con pruebas en suero, no es con prick test, su diagnóstico es con biopsias. Y por tanto, de que nos vaya quedando claro es que probablemente para este conjunto de enfermedades, que son enfermedades gastrointestinales asociadas con el food allergy, las biopsias sí tienen un papel importante a la hora de tomar decisiones para el manejo de estos pacientes. Y por tanto, nuevamente, caemos en lo que es todo este conjunto de gastroenteropatías eosinofílicas. Son mediadas por inmunoglobulina E, pero la esencia de su diagnóstico no interviene en la serología, sino interviene en las biopsias. Por tanto, entonces, cuando hablamos de este conjunto de enfermedades, lo que básicamente vamos a recordar nuevamente que son mediadas por no inmunoglobulina E. Si fuéramos a hablar de una en una, probablemente de lo que vamos a ir recordando es que esta enteropatía básicamente va a presentar una condición que de seguro algunos de ustedes han visto rara vez, lo que llamamos envejeciendo de la gastroenterología. Tendríamos que haber visto algunos raros casos de estos chicos, niños que vienen a la consulta o están hospitalizados por diarrea crónica, por anemia, por edemas, por hipoalbuminemia, o una pobre ganancia de peso, y con la necesidad de que estos pacientes pasen por biopsia intestinal. Lo que pasa es que buena parte de ustedes, cuando llega a gastroenterología acompañando a sus pacientes para ver cómo les va la endoscopía, lo que van encontrando es el mensaje que le vamos dando a ustedes, y el mensaje de lo cual hablamos casi siempre es que hablamos de linfangiectasia, y eso nos distrae a todos,
Porque la linfadenectasia intestinal probablemente sí existe una condición primaria, sí existe una condición que probablemente es extremadamente rara, pero la linfadenectasia secundaria, aquella relacionada con esta condición que se llama enteropatía, es el pan de cada día de este grupo de niños. Y por tanto, si en sus servicios se encontraron pacientes con edemas, pacientes que tienen estas historias de diarrea crónica, en donde probablemente tengan que incluir como posibilidad diagnóstica alergia a proteína en leche de vaca, lo más probable es que necesite considerar que estos pacientes tienen esta condición que se llama enteropatía y que probablemente en algún porcentaje importante de veces será seguramente alergia a proteína en leche de vaca la causa, pero necesitaremos para estos pacientes tomar biopsias intestinales que nos ayuden a encuadrarlo a este paciente como enteropatía. Por tanto, inclusión de eosinófilos que nunca llegan a 20, inclusión de eosinófilos que no llegan a 20 para no encuadrarlos como las gastroenteropatías eosinofílicas, vellosidades absolutamente acortadas, inclusión de linfocitos más de 6 por campo, inclusión de eosinófilos en menos de 20 pero más de 6, esto encuadra el diagnóstico de lo que estamos buscando como enteropatía. Lo otro son las proctocolitis. Todo el mundo ha visto estos chicos porque estos son absolutamente mucho más frecuentes que los anteriores. Niños que llegan a la consulta por deposiciones con sangre y niños muy pequeñitos. Y por tanto estos niños pequeñitos que obviamente también seguramente tendrán preferentemente como diagnóstico alergia a proteína de leche de vaca, también hago hincapié en la parte baja, que son mediados por células, no tienen que hacer nada las inmunoglobulinas E acá, y que estos pacientes tienen algunas características importantes para recordar. Lo primero importante para recordar es que debutan tempranamente. Lo siguiente importante a recordar es que todos estos pacientes lucen extraordinariamente bien. Llega a la consulta con las mamás angustiadas porque están presentando deposiciones con moco y sangre, con las pruebas de cultivo negativas, con las pruebas de parásitos para que nos demuestren que no tienen estrogelones ni uncinarias probablemente. Son niños que lucen extremadamente bien, pero son niños que presentan sangre y que angustian a las familias. Por tanto, esta ausencia de síntomas sistémicos, esta condición de presentar tempranamente y que no afectan su crecimiento y que rara vez tienen anemia, terminan finalmente por establecer el diagnóstico que es fundamentalmente la proctocolitis asociada con alergia alimentaria. Por tanto, ¿qué es lo que esperamos para estos pacientes? Cuando los llevamos al servicio de gastroenterología, se les hace una colonoscopía. Lo que nos reportan las personas que hacen las colonoscopías es que encuentran hiperplasia nodular linfoide, es lo que se ve básicamente, y en las biopsias lo que encontramos es un recuento incrementado de eosinófilos que nunca deberían llegar a 20 para que no hagan confusión diagnóstica con la colitis eosinofílica. Por tanto, ¿qué es colitis nodular? Esto es simplemente una imagen de lo que es colitis nodular. Esto es lo que les presenta el gastroenterólogo cuando se hace la colonoscopía y por tanto esta imagen más una biopsia con algunos eosinófilos más el cuadro clínico tiene el diagnóstico completo para este paciente. Finalmente, el síndrome de enterocolitis. Esto ya es una combinación de ambas condiciones. Y la combinación de ambas condiciones debería recordarnos que pudiéramos confundirlos con este grupo primero que se instalaba antes de una hora y que eran mediados por inmunoglobulina E. Estos no tienen relación con inmunoglobulina E, debutan después de una hora, no desarrollan condiciones de piel, no desarrollan condiciones respiratorias, debutan en forma aguda. Hay algunos casos crónicos que se publican por ahí, pero el kit del asunto es agudeza relativa con la ingesta reciente de alguna sustancia que probablemente la mayor parte de veces en niños siempre es leche, y por tanto estos chicos que no debutan antes de una hora, sino que debutan después de la primera hora, habitualmente en la tercera hora. ¿Qué tienen estos chicos? Algunos desarrollan, no presentan urticaria, pero sí pueden presentar palidez, pueden presentar hipotensión, pueden presentar alguna serie de síntomas como los referidos acá. Por tanto, tenemos que tener criterios diferenciales para poder diferenciar estas poblaciones. ¿Existen criterios para categorizar estos pacientes como este síndrome? Obviamente existen muchas formas de calificarlos. No interesa mucho discutirlas el día de hoy, pero básicamente esto es población de infantes. Lo segundo es que debutan muy temprano. Lo tercero es que no debutan antes de las 24 horas, no tienen otros síntomas asociados y por tanto este diagnóstico debería ser lo que clínicamente esperamos para establecer la oportunidad diagnóstica. ¿Dónde busco información?
¿Dónde busco información de food allergy? En realidad existen 6 consensos mundiales publicados en este momento, muy recientes. Estos 6 consensos mundiales coinciden en alguna terminología, difieren mucho de otra terminología. Hay un consenso británico, uno australiano, uno alemán que se acerca bastante a los europeos con los australianos, difieren bastante con este Instituto Nacional de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos, y por tanto a veces nos confundimos en las ideas que estamos buscando y nos encuentras finalmente que no tiene mucha aproximación un consenso con otro. ¿Qué busca básicamente los consensos? Generar recomendaciones. Generar recomendaciones que fueran recomendaciones fuertes o recomendaciones débiles. Y cuando usted genera recomendaciones, lo que usted busca es de dónde obtuve la información. Si la información que obtuvo fue de un metaanálisis, de un estudio que sea doble ciego controlado, es decir, de dónde obtuve la información, me va a permitir de esa manera generar seguramente la implicancia para el pediatra. Y por tanto, si lo que tengo es un estudio bastante bien reglado, generado un metaanálisis, obviamente eso debería ser obligatorio para todos y cada uno de nosotros. Y por tanto, entonces, cuando voy buscando categoría de evidencia y fortaleza de la recomendación, es básicamente lo que estoy buscando es quién publicó qué cosa que me sirva a mí como criterio muy sólido para establecer la recomendación, y eso es básicamente lo que hace que cada cantidad de años ocurran novedades, modificaciones en estas recomendaciones. Cuando uno termina finalmente buscando estas publicaciones, lo que va a encontrar son textos infinitamente grandes. Este texto, por ejemplo, de los Estados Unidos genera 64 recomendaciones diferentes referidas a alergia alimentaria. Y por tanto, cuando usted se pregunta de las 64, ¿cuáles 5 pudiera recordar como médico pediatra? Obviamente las que tengan la mejor recomendación, la fortaleza más grande, y esta debiera ser la primera. Y la primera es, no busque lo raro, búsquelo de todos los días. No se concentre en buscar alergia al camote o alergia al no sé qué. Concéntrese en lo que es de todos los días, y lo de todos los días es esto. Es leche de vaca, es huevo de gallina, es soya, es trigo. Esto es lo de todos los días, y por tanto en esto es lo que debemos concentrarnos. Siguiente recomendación importante es que aquellas personas que tenemos de alguna forma alergia y que nos llenamos de pánico en hacer pruebas especiales, yo tengo alergia alimentaria, y que probablemente andaba siempre asustado de poder hacer algunas pruebas invasivas que en algún momento necesité, hoy sé, porque este comité concluyó finalmente, este joint venture concluyó en que las personas que tenemos algunos tipos de alergia no haremos reacciones cruzadas cuando tengamos que hacer pruebas especiales, y por tanto eso es una felicidad personal. Una tercera recomendación importante, pero la historia de los radiocontrastes, que es la que les acabo de mencionar. Otra cosa importante son las reacciones cruzadas que sí vamos a tener. Y por tanto, aquellas personas que tenemos reacciones cruzadas, por ejemplo, al plátano, es de seguro que lo hagamos también con otros productos de la alimentación, y por tanto las reactividades cruzadas son condiciones que deberíamos recordar. Finalmente, cuando usted maneja reacciones cruzadas en condiciones en donde el producto no está mediado por inmunoglobulina E, entonces lo que nos debe quedar absolutamente claro es que no hay inmunidad cruzada con otras inmunoglobulinas tampoco. Con esto termino. Con esto termino porque pareciera que cuando uno nos dijera que los alergistas nos enseñan a los pediatras una primera gran recomendación, y esta primera gran recomendación es empoderar a las familias a que reciban lactancia materna exclusiva, y cuando usted le pregunta a los alergistas, oiga, ¿y cuál es el nivel de evidencia en cuanto a la recomendación? Un alergista le dice a un pediatra, la recomendación tiene una muy débil evidencia. Será motivo para pararnos, empuñar y decir, se equivocaron los alergistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Comenzamos ahora la